La película Wonder Darkly, estrenada el fin de semana por Lionsgate en salas selectas y bajo demanda, cuenta la historia de Adrian y Mateo. Ellos sufren un traumático accidente que los deja en un estado emocional surrealista en el que recorren episodios tristes y felices de su vida juntos al tiempo que enfrentan las funestas realidades del presente. Wonder Darkly tiene en los roles principales a Diego Luna y Sienna Miller y fue dirigida por Tara Miel. La cinematografía es un magnífico y poderoso trabajo de la brasileña Carolina Costa, con quien hablé de manera virtual hace unos días. Vean esto. Wake up. Wake up. Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, muchas gracias. Gratamente impresionado con la película. Me encantó tu trabajo y quiero preguntarte cómo fue establecer cómo se iba a narrar visualmente esta historia, porque obviamente estamos como en un estado de limbo y no sabemos si es un sueño, si esta es lo que viene después de que nos morimos. Entonces como que se tiene que generar una textura distinta. ¿Cómo fue definir cuál iba a ser esta textura en imagen? Claro, es una muy buena pregunta. Creo que lo más importante es que esto todo existe en el guión, ¿no? Entonces cuando yo me junto con Tara para empezar a trabajar el lenguaje visual de esta película, viene pues a partir, ¿no? Desde el guión, ¿no? El texto ya tenía esas transiciones en que uno entra, o sea, está saliendo de su casa y llega a su propio funeral, ¿no? O sea, todo esto ya existía en el texto. Entonces era un texto que cuando lo leías, el guión te generaba muchas cosas, ¿no? Y esto para una fotógrafa, un fotógrafo, pues es maravilloso, ¿no? Te impresiona y te genera muchas cosas cuando lo estás leyendo, y entonces puedes tener un approach al visual con mucha libertad. Lo que queríamos es algo muy fino, que era no algo, digamos, balanceado entre lo que decías ahora, ¿no? Esta textura y de entrar es un sueño, es una pesadilla, es realidad, de tener esta cosa de elementos del, ¿no? Realismo fantástico, tener elementos pues, del género de terror y todo esto, pero para Tara era muy importante que se sintiera como grounded, ¿no? Grounded in reality, que todo el tiempo, por más que estuviéramos haciendo transiciones pues muy locochonas, que el sentimiento del personaje se sintiera, ¿no? Que tú estaras con el personaje todo el tiempo. We have a newborn baby. We just closed escrow. You want to split up? I want to. Entonces, para mí el gran desafío, el gran reto de esta película fue poder navegar entre todas esas emociones, de situaciones, de pesadillas, de no sé qué, pero nunca sentir que estaba traicionando cómo se sentía el personaje de Sienna Miller, ¿no? Porque eso era lo más importante y la única manera de invitar, ¿no? El público, la audiencia cuando estás viendo la película es encontrarse, ¿no? La empatía con este personaje y lo que está sintiendo Adrian, ¿no? El personaje de Sienna. Creo que ese fue el gran reto, ¿no? Encontrar este balance de poder hacer todas esas cosas, pero nunca distanciarse de cómo se siente uno, ¿no? De cómo llegaste ahí, ¿no? Y creo que teníamos una cosa, Tara y yo y todos del crew, que llamábamos sí, yo estaba ahí este día, ¿no? Que era cómo generar esa sensación de esta memoria, ¿no? Sí. De que tú estabas ahí, ¿no? Y te acuerdas que pasó este viento, que entró la luz del sol, de todos esos detallecitos, cómo traer esos detallecitos dentro de la fotografía, pero esto, nunca consentir la necesidad de hacerlo más, ¿no? Over the top. To everything there is a season. A time to be born and a time to die. Me gustó mucho y precisamente hablas acerca del seguimiento al personaje. El trabajo que hace Sienna es absolutamente espectacular y con la cámara la acompañamos en distintas velocidades o ritmos dependiendo de lo que su personaje está sintiendo o lo que está experimentando. ¿Cómo fue el trabajo con ella en términos de invasión
de su espacio actoral, porque hay muchas partes en que estamos muy cerca y en otras en las que por narración y por lo que está ocurriendo necesitamos un poquito de distancia. Claro, eso es la gran maravilla de trabajar con actores como Sienna Miller y Diego Luna, que te permiten de verdad expresarte de dos maneras. Una es con la luz, teníamos un poco la idea, yo iluminaba el espacio y ellos vivían dentro de ese espacio. Claro, algunas secuencias habían cosas mucho más técnicas porque la luz pasaba de día a noche, etcétera, entonces era un poco más marcado, pero yo personalmente como fotógrafo me gusta iluminar espacios y que los actores puedan vivir en ese espacio. Claro, a veces hay que hacer un tweaking, una modificacioncita para pues hacer la escena crecer, ¿no? Y a veces el actor cambia después del blocking, del ensayo, lo que van a hacer, y tienes que hacer ajustes, pero en general me gusta que vivan los espacios. Ahora, Sienna fue muy generosa, tanto Sienna cuanto Diego, pero con Sienna estuvimos aún más, ¿no? Más cercanos, y fue muy generosa y de verdad me impresiona cómo podía pues actuar, porque muchas veces la cámara, como tú decías, estaba muy cerca, y estoy hablando de esto, o sea, estoy hablando de quizás del máximo, a veces tenía un lente desde 6 milímetros, o sea, como un pie de distancia de la cara de Sienna, y tenía un gran operador de cámara que se llamaba Brian Frisch, y él caminaba con él, es casi un baile, ¿no? Que ellos tenían que entender, y él dio esta libertad y pudo llegar a esos momentos de emoción. Imagínate con una cámara a un pie de distancia de tu cara y poder seguir llegando a estos momentos en la historia. De verdad me impresionó mucho en el set cuando vimos las tomas, pero después cuando vi la película en Sundance, para mí fue como wow, qué brillantes actuaciones, ¿no? Y qué posibilidad nos dan de verdad conectarse, ¿no? Por más que yo filmé la película, o aún así cuando la vi sentí muchas cosas, salí, no podía hablar con nadie, sí, ¿no? sí, Como sí. llorando y no podía hablar con nadie. Sí, de verdad no es siempre que se encuentra actores así, la verdad fue una generosidad muy, muy, muy grande. What do you think happens when you die? What if it's some extension or manifestation of your fears? Como en esta película se habla acerca de los recuerdos que uno ha tenido, tanto de cosas buenas como malas en una relación, o tal vez de las que se ha aprendido mucho. Como cinematógrafa, como directora de fotografía, tienes acá un reto gigante, y es que tenías muchos espacios diversos dentro de la misma película y muchas situaciones muy diversas. Me causó mucho impacto el modo en que llevaste a cabo la narración visual de un acontecimiento que ocurre de noche y con lluvia. Cuando tienes todos esos elementos, más la actuación, más tu equipo, ¿cómo se lleva a cabo algo así y se organiza para que la coreografía funcione perfecto? Son días, entonces fue un rodaje muy difícil, muy técnico, de mucha tensión, pero se logró y se pudo hacer porque de verdad existía una comunicación muy clara desde la cabeza, ¿no? Del capitán del navío, que está la directora, hasta las otras cabezas de departamentos, llegando hasta yo, que soy la cabeza del departamento de fotografía, pero Katie Byron, que era la diseñadora de producción, también fantástica. Adrian, wake up! Wake up! This wasn't the beginning of the end. Teníamos muchas pláticas, y Tara nos dejó también pues navegar también, porque es basado en sus, ¿no? Algo que pasó con ella, con su esposo. Entonces ella también nos dejó navegar en esta historia, y íbamos encontrando punticos en que cruzaba con todos los departamentos, ¿no? Dentro de la película, y también nuestras productoras maravillosas que tienen que cuidar de cada detalle, o sea, ¿no? El choque de coches, o sea, cuándo van a llegar, cómo vamos a filmar el equipo, ¿no? Esa transición de luz de la calle cuando se pelean y va el LACMA, o sea, eso es todo, ¿no? Técnicamente es un reto, y yo también pude contar con un equipo maravilloso que tenía, por ejemplo, para todas esas transiciones teníamos como
unas páginas en que era como medidas, o sea, por ejemplo, mi operador de cámara sabía que de un lado de esta transición, él giraba la cámara 4 segundos el paneo y era más o menos en la línea, no sé qué, con qué altura. Entonces teníamos todo marcado técnicamente, porque toda vez que íbamos a hacer un otro lado o el principio de una transición, mi asistente de cámara pues me entregaba este papelito con todas las notitas y referencias visuales para podernos ir machando esto, ¿no? Sí es complicado, de verdad esa película es más grande del dinero, del presupuesto que teníamos, pero creo que todos estábamos involucrados, ¿no? Desde el asistente de producción al fondo hasta, pues, ¿no? Cada productora, de verdad, todos estábamos emocionalmente involucrados y creo que esto fue el esencial para poder pues, lograr técnicamente todas esas, ¿no? cosas que pudimos en esta película. Y el resultado es bellísimo. Muchísimas gracias, Carolina. Te mando un abrazo. Gracias a ti, igualmente. Que estés muy bien. I've told this story so many times, it's almost like it's a fantasy. This was real. This is real.